Hola amiguitos, los saluda su amigo Christian de Adventure Dreams. Esta historia que les traigo es un poco tenebrosa, espero que se asusten. Esta historia nos la envió un suscriptor y comienza así. Como cada 15 días solíamos a visitar a mi abuela, ella vivía en un rancho alejado de la ciudad. A mis hermanos y a mí, nos encantaba ir a visitarla por el cariño que le teníamos, pero sobre todo por las historias de terror que nos contaba, cosas que pasaban en el rancho. Pero hubo un día en especial en el que nos contó una historia que nos dejó temblando de miedo. Esa noche, como de costumbre, nos acomodamos en la sala. Afuera, el viento soplaba algo fuerte contra las ventanas, y se llegaba a escuchar el ladrido de los perros. Apagamos las luces y mi abuela encendió una pequeña lámpara y comenzó a hablar con la calma que la caracteriza. Esto que les voy a contar, dijo, pasó hace muchos años, en un lugar llamado Onabas. Onabas es un pueblo en la sierra de Sonora, sobre la ribera del río Yaqui. Es un pueblo pequeño, de esos en los que todos se conocen, con calles de piedra y de piedra, una plaza central y una iglesia muy bonita en la que resuenan las campanas cada mañana. Mi abuelita, mi mamá y mis tíos nacieron ahí. En aquella época, Onabas era aún más pequeño de lo que es ahora. Mi bisabuelo era un hombre de campo, trabajador, que mantenía a su familia con lo que cosechaba. Todas las mañanas cargaba su burro y bajaba hasta el mercado del pueblo para vender lo que cosechaba. Regresaba al anochecer con el dinero justo para la casa y semillas para la siguiente cosecha. Pero hubo un día que marcaría a mi bisabuelo para siempre. Mi bisabuelo había salido temprano, como siempre, con la esperanza de vender todo. Las últimas semanas las ventas no eran buenas y apenas lograba conseguir lo suficiente para la familia. Pero aquella tarde fue diferente. Vendió todo, hasta le faltó. Feliz, se dispuso a regresar a casa. Era ya de noche cuando emprendió el camino de vuelta. A mitad del trayecto, se encontró con un viejo compadre suyo. Uno de esos hombres que parecen vivir en las cantinas, con las palabras arrastradas por el alcohol y las historias que nunca llevan a ningún lado. Lo saludó, y, sin darse cuenta, terminó desviándose de su ruta y entrando con él, a una cantina de la ciudad. Solo iba por un trago, se dijo. Pero no fue solo un trago, se pasó de copas, a tan grado que no tenía idea del tiempo que había estado bebiendo. Cuando recobró la conciencia, ya no estaba en la cantina. Estaba afuera. El aire de la madrugada le golpeaba el rostro con un frío que le caló hasta los huesos. A su alrededor, el pueblo estaba en completo silencio. Ni un alma en las calles, ni un murmullo, ni un solo ruido más allá del viento que soplaba entre las esquinas. Miró a su alrededor y el reloj de la iglesia marcaban las 2 de la mañana. Se llevó las manos al rostro, tratando de despertarse por completo. Había gastado todo el dinero en alcohol, y le dio mucho coraje al darse cuenta, pero no le quedaba más que volver a casa. Buscó a su burro, que estaba amarrado a un poste unos metros más adelante, y con mucho remordimiento, pensando la manera en que se gastó el dinero, comenzó el trayecto de regreso hacia el rancho. El camino a esas horas era distinto. Vería, los senderos de tierra que conectaban del rancho con el pueblo estaban llenos de campesinos, carretas y niños jugando. Pero de madrugada todo estaba vacío. Las sombras de los árboles parecían más grandes, más densas. El viento sonaba más fuerte, más seco. Estaba demasiado silencioso. Apretó las riendas del burro y se apresuró. Cada paso que avanzaba parecía resonar con un eco extraño, como si algo más estuviera caminando a su lado. Pero cada vez que golpeaba, no había nada. Faltaba poco para llegar, solo tenía que rodear una última curva, un pequeño tramo donde la hierba crecía más alta y espesa que en el resto del camino. Fue ahí donde escuchó el llanto. Se detuvo en seco. Era un sonido claro, nítido, completamente fuera de lugar. Un bebé lloraba en la oscuridad. El sonido era tan fuerte, tan desgarrador, que su primer instinto fue buscarlo. No podía dejar a un niño ahí, en medio de la nada, en plena madrugada. Bajó del burro y se adentró en la hierba alta. Sus pasos crujieron sobre la tierra seca. El llanto se escuchaba cada vez más cerca. Y entonces, lo vio. A unos metros de él, había algo envuelto en una manta café, moviéndose apenas con el viento. Sintió que el corazón se le aceleraba. Era un bebé, sin duda. Se acercó rápidamente, con las manos temblorosas. Se agachó, tomó el bulto con cuidado y lo alzó en sus brazos. El llanto cesó de inmediato. Un silencio pesado cayó sobre el camino. Y entonces, la criatura levantó el rostro.
y sonriendo con una boca que se extendía de oreja a oreja, con dientes fiosos y cubiertos de carne oscura, le dijo con una voz grave y tenebrosa: «Nia, papá, tengo dientitos y como camita». El aire se volvió denso, casi imposible de respirar. Mi bisabuelo sintió que su cuerpo entero se paralizaba, como si algo lo sujetara desde dentro, impidiéndole reaccionar. Esa cosa que tenía entre sus brazos no era un bebé. La criatura seguía sonriendo, con esa boca muy grande, revelando dientes afilados y manchados con algo oscuro. Su piel tenía un tono enfermizo, color gris, como si estuviera muerta. Y entonces la cosa volvió a hablar. «Mira, papá, tengo dientitos y como camita». Su voz no era la de un niño. Era profunda, sobrenatural, como si varias voces hablasen al mismo tiempo, desde algún lugar muy, muy lejano. Mi bisabuelo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Todo su instinto le gritó que lo soltara. Pero antes de que pudiera reaccionar, la criatura hizo algo aún peor. Se rió, un sonido horrible, seco, que no tenía nada de humano. El olor a carne podrida y azufre se intensificó de golpe, impregnando el aire con una pesadez insoportable. Fue el olor lo que lo sacó de su trance. Con un grito de horror, mi bisabuelo lanzó el bulto con todas sus fuerzas. La criatura cayó entre la hierba alta y soltó un chillido espantoso, un grito que no pertenecía a este mundo. El sonido era indescriptible, como si cientos de voces se mezclaran en un lamento desgarrador. Y entonces, el llanto regresó, pero esta vez no era solo uno, eran varios. Primero uno a lo lejos, luego otro, más cerca, luego muchos, resonando desde todas direcciones, llantos de bebés saliendo de la oscuridad. Mi bisabuelo no quiso esperar para descubrir de dónde venían. Se subió al burro de un salto y azotó las riendas con tanta fuerza que el animal relinchó de terror antes de echarse a correr. El camino de regreso fue un delirio de miedo y velocidad. Los árboles parecían moverse, alargándose como brazos que intentaban alcanzarlo. El aire se llenó de murmullos, palabras incomprensibles, risas distorsionadas que parecían venir de entre las sombras. Pero lo peor fue cuando miró de reojo hacia el suelo. Apenas iluminado por la tenue luz de la luna, vio algo moverse en la hierba. Eran sombras, pequeñas, deformes, corriendo en todas direcciones, como si algo estuviera persiguiéndolo, acechándolo entre los matorrales. Y luego, volvió a oírlo. A su izquierda, apenas unos metros más atrás. La misma voz, la misma entonación infantil, hablando con claridad en medio de la noche. «Mira, papá, tengo dientitos y como camita». El pánico le atravesó el pecho. No miró atrás, no podía, no quería ver lo que sea que lo estaba siguiendo. El burro corría como nunca, con un terror animal que reflejaba el suyo propio. El sonido de pequeñas pisadas resonaba a su alrededor, como si algo estuviera corriendo junto a él. Pero no se detuvo, no hasta que vio su casa. Cuando por fin llegó, saltó del burro y casi se cae de la desesperación. Corrió hacia la puerta, la abrió de golpe y la cerró de un portazo. El silencio fue inmediato, solo se escuchaba su respiración agitada y el latido desenfrenado de su corazón. Y entonces, un golpecito en la puerta, un sonido suave, sutil, como si unas manitas pequeñas estuvieran tocando desde afuera. No abrió, no se movió, simplemente esperó. Los golpecitos sonaron una vez más, y luego, silencio. Unos segundos después, unos pasos se escucharon en la casa. Mi bisabuela había despertado, salió del cuarto con una vela en la mano y lo encontró de pie, pálido como un muerto, con las manos temblorosas. «¿Dónde estabas, Miguel?», preguntó con voz seria. «Pensé que te había pasado algo». Ella miró, incapaz de hablar. Sintió las piernas a punto de cederle. Cuando pudo recuperar el aliento, le contó todo. Y habló del mercado, de la borrachera, de su arrepentimiento. Y luego, del bebé. Mi bisabuela escuchó el silencio, sin interrumpirlo. Cuando terminó, ella no mostró sorpresa. No gritó, no dudó de él, solo suspiró y murmuró: «Te dije, esas horas no son buenas». Mi bisabuelo asintió, aún temblando. «Era el diablo», susurró. «Me quiso castigar». Mi bisabuela lo miró con severidad. «Más que el diablo, Miguel, es que cuando un hombre se desvía del buen camino, algo siempre lo está esperando en la oscuridad». Esa noche, mi bisabuelo no pudo dormir, pero cumplió su promesa. A la mañana siguiente, se levantó temprano y volvió a vender al mercado. No volvió a beber, no volvió a desviarse, pero jamás, jamás volvió a viajar de noche. Desde entonces, la historia se esparció por el pueblo y sus alrededores y dicen que, hasta el día de hoy, si alguien pasa por ese camino cuando el sol ya se ha ocultado, a veces, solo a veces, entre la hierba alta, se puede ver algo moverse. Y si uno escucha con atención, dicen que, algunas noches, cuando el viento sopla fuerte, se puede escuchar, a lo lejos, el llanto de un bebé.